Amigos, este es nuestro vivero de Emerald Green, Dark Green y Green Giant. Aquí te mostraré todo el proceso de cómo lo hicimos, práctico, rápido y económico. También te mostraré la técnica de siembra de los Arborvitae, los mismos que son muy vendidos en Norteamérica y en otros países del mundo para diseñar landscape. Esta es la parte de atrás del patio. Aquí vamos a hacer un vivero o un nursery. Bueno, cada persona tiene sus ideas para hacer un vivero. Yo comparto con ustedes esta forma práctica, sencilla, rápida y económica. Lo que hemos hecho aquí es arar de manera general esta área con una máquina de arado para luego hacer la división de las camas. Y al momento de remover el suelo, se mezclan todos los componentes como la arena, el compost de hoja de árboles y otros. De esta forma nos permite ahorrar tiempo y dinero. De esta forma dividimos las camas, 1,75 m de ancho y 35 centímetros que dejamos de acceso entre cada cama. Este camino dejaremos porque necesitamos un acceso para regar o hacer otras actividades. El largo de la cama no vamos a medir. Este será todo el espacio que hay entre el límite de esta propiedad. Lo que hemos hecho aquí es colocar una paleta, la misma que servirá para templar una cuerda que nos ayuda a llevar el nivel y la dirección. Así es como haremos el acceso de paso. Quitaremos el suelo con una pala. Bueno, amigos, este trabajo será fácil y rápido porque el suelo ya está removido, recuérdense. Y el suelo que vamos a extraer lo depositaremos encima de la cama. Como ustedes pueden ver, lo siguiente que haremos es regar el suelo con un rastrillo sobre la cama. El suelo que extraímos del acceso de paso, recuérdense. Este trabajo se puede hacer con cualquier rastrillo, porque esta herramienta a la vez nos ayuda a separar los terrones más grandes, dejando así un suelo más suave y apto para la siembra. También es más rápido porque solo se trabaja en el área de la cama. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es poner un poco de estética, ya que este proyecto se está ejecutando casi en la mitad de una ciudad. Y hemos considerado usar madera triturada para rellenar el acceso de paso. Y hemos usado esta herramienta de un balde para trabajar porque lleva suficiente y es fácil para esparcir y no es pesado. Una vez hecho el proceso de separación de cama y acceso de paso, lo que hemos hecho es organizar mejor la madera con el rastrillo en el paso peatonal. Lo que estamos haciendo realmente es cubrir todas las orillas para así evitar el crecimiento de malas hierbas. Y amigos, prácticamente hemos terminado este trabajo y ya quedan listas las camas para la siembra. Vamos a comenzar la siembra de Emerald Green y según investigaciones previas hay que cortar la raíz antes de sembrar. Así será el proceso para todos. Es importante que el hoyo donde se va a poner la planta tiene que tener agua suficiente y entonces hay que mojarlo porque como tiene arena, terreno preparado y esta es la distancia que necesitamos para cada uno de estas. Lo que hemos hecho primero es cortar las raíces con esta tijera que está aquí y nada, y como material hemos usado esta regla. Aparte también hemos usado esta piola y esta herramienta que está aquí, que es bastante útil para hacer este tipo de trabajo. Lo que vamos a hacer en este día es tratar de sembrar toda esta cama ya que está lista. Pero este proceso es un poco de paciencia, amigos, porque hay que hacer el surco con la herramienta que ya le mostré antes y luego hay que hacer el hoyo con esta palita. Y más hay que poner agua dentro del hoyo y enterrar por cada uno de los huecos. Entonces, este proceso haremos para los 700 arbolitos que tenemos. Bueno, es así como está quedando este trabajo y espero sea un trabajo bien hecho que estemos haciendo. Estas son las plantas después de ya haberlas plantado. Inmediatamente tenemos que regar. Bueno amigos, estos son los arbolitos pequeños que hemos plantado y aquí ya tienen una semana, pues están
algunos les ha afectado un poco porque hemos estado con temperatura alta durante estos tiempos y no ha llovido mucho, más que una vez. Estas son todas las camas que tenemos listas, preparadas ya. Este aquí es Emerald Green. Y nada, a mí me gustan porque son muy lindos. En un año aproximadamente estos servirán como una decoración para la parte de atrás de este terreno. Bueno amigos, y así como ha quedado este proyecto, hemos terminado y nos interesa mucho, nos gustó mucho saber que hemos terminado con un gran éxito de hacer todo este proceso. Bueno, todos estos son los Emerald Green porque ya han crecido realmente, si es que son unos arbolitos muy frondosos. Por eso es que me llama la atención y que estos árboles, sembraran estos árboles y hacer este proyecto porque es muy interesante. Aquí voy a tomar la medida ya ha pasado las 7 pulgadas. Las 7 pulgadas son ahí, ustedes pueden observar, pero ahora está mucho más alto. Creo que ya tiene como 9 pulgadas probablemente. Y a este tamaño es como han crecido todos. Ya estamos aquí, esta es la primera cama que sembramos, pero ya cuando nosotros sembramos estos árboles, estos arbolitos, eran unas plantas pequeñas, pero fueron los primeros y también fueron los que estaban más grandes. Los seleccionamos como los más grandes. Entonces aquí lo que les voy a mostrar es cómo han crecido estos árboles durante todo este tiempo de la siembra, porque han pasado aproximadamente entre 4 o 5 meses y estos han sido unos árboles que han dado bastante resultado en este proyecto y han hecho que este proyecto sirva como por ejemplo para otras personas que quisieran emprender con esta idea. Aquí amigos, esta es la segunda cama. Estos árboles también han crecido bastante. Esto no tiene mucho espacio porque pensábamos que como estaba con bastante sequedad se iban a morir, pero realmente no. Estos pudieron progresar, pudieron crecer y ahora este es su tamaño. De aquí para acá es como que está más agrupado y han tenido menos sol, y de aquí para acá ha sido como que están más separados y entonces no, como que le ha afectado un poco más el sol porque aquí como que reciben directamente el sol todas las mañanas y tenían sol aproximadamente como 14 horas. Entonces estaban bastante calientes y no era posible que ellos puedan crecer bien, pero nada, han seguido creciendo. Para cuando las sembramos, estos árboles han pegado muy bien, podemos decir, o se han enraizado otra vez y están desarrollándose muy bien en este lugar. Estos se llaman dark green. También son un tipo de pino que a la gente le gusta mucho porque crecen rápido. Y aparte de que crecen rápido, dan muy buena decoración en las casas. No tenemos mucho dark green porque realmente es nuevo para nosotros, entonces no sabemos cómo es el proceso. No encontramos mucha información acerca de dark green y por eso no nos sembramos mucho. Todo esto son Emerald Green que aquí lo sembramos un poco más separado porque necesitamos hacer algunos experimentos para saber cuál resultado es mejor y poder solo contar a ustedes también. Esto tiene un espacio mucho más amplio, ustedes pueden ver allí, porque este es otro experimento para ver qué resultados dan hasta el final. Por acá voy a ir a buscar los
los Green Giant. Miren amigos, qué hermosos están estos árboles. Son unos arbolitos que han crecido. Estos han crecido con mucha más facilidad y mucho más rápido. Yo pienso que están mucho más altos que los Emerald Green y han pegado como mucho mejor. Aquí es la parte de acá atrás, muy cerca de la vía. No es la vía, es la calle. Y bueno, fue esta cama la que no, estos árboles no han podido acoplarse bien, porque los sembramos como un poco tarde, cuando ya era el mes de mayo, no, el mes de junio, las últimas semanas de junio, y en julio hizo demasiado calor y estos no pegaron muy bien, todavía están ahí batallando, pero estos de aquí son los mismos, o sea, de la misma especie, de la misma caja, y estos han crecido muy bien, han pegado muy bien, se han adaptado muy bien, y ahora estos son los nuevos Green Giant. Green Giant es esta decoración que está aquí en esta esquina. Ellos crecen rápido y son un poco altos, pero son muy bonitos. Amigos, si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal si son nuevos, no cuesta nada de inscripción. Este video tiene la única finalidad de mostrar cómo hacer una pequeña inversión, y si ustedes creen conveniente que puedan compartirlo con algunas personas que deseen hacer ese tipo de emprendimiento, pues compartan conmigo con esas personas. Bueno.